Oye, país, buenas noches, soy el país, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan. Iniciamos el mes de agosto, señores, el octavo mes del año. Vaya usted a ver, vaya usted a ver. Y esta semana, en la transición entre julio y agosto, se han producido muchos hechos interesantes en República Dominicana y en el mundo. República Dominicana, más cambios en el gabinete, las amenazas de la ADP y los choferes, de crear ruidos y anarquizar el país. Las buenas noticias que nos vienen desde los organismos internacionales sobre la marcha de la economía en República Dominicana, la consolidación de las perspectivas de crecimiento, el control de la inflación. Buenas noticias que nos llegan. Mientras tanto, la crisis de Venezuela ha sido el factor fundamental de atención en República Dominicana y en todo el continente. En República Dominicana en especial porque el gobierno de Venezuela nos ha involucrado, porque nosotros tomamos una decisión como Estado y como país, haciendo críticas al proceso como se llevó y pidiendo que haya transparencia, que haya un ejercicio de libertad, de quejas, de protesta, para que quede transparente el resultado de las votaciones del domingo pasado allá en Venezuela. Represión del gobierno, un gobierno totalitarista, la comunidad internacional exigiendo que se entreguen las actas, que se recuenten los votos, que cese la represión, que haya transparencia, porque la oposición ha presentado lo que son sus pruebas de que ganaron las elecciones por mucho frente al gobierno totalitario de Nicolás Maduro. Señor presidente del Consejo Permanente, embajador Sanders y amigo, ministros, colegas de Relaciones Exteriores, secretario general adjunto, representantes permanentes y alternos y observadores permanentes, señoras y señores, acudimos a este Consejo Permanente extremadamente preocupados por el conflicto surgido durante el conteo de los votos del proceso electoral que se llevó a cabo en el hermano país de Venezuela el pasado domingo 28 de julio. El gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades venezolanas a que, en las próximas horas, publiquen las actas originales de los colegios electorales de forma tal que éstas puedan ser verificadas por actores independientes. Para República Dominicana, este es un requisito fundamental para que la elección pueda ser calificada como transparente y creíble. Señor presidente, cada Estado es soberano en determinar las normas internas que rigen sus procesos democráticos, incluyendo la alternancia en el gobierno. Del mismo modo, cada Estado es soberano en determinar las condiciones bajo las que se relaciona con otros Estados y sus gobiernos. Una y otra soberanía deben interpretarse de manera armónica en aras del interés común. A partir de estos conceptos, se ha conformado un corpus juris internacional conforme al cual hay estándares mínimos para determinar la legitimidad de un gobierno. En este caso, si bien no corresponde a la comunidad internacional decidir cuál es el gobierno legítimo de un país, sí puede condicionar su reconocimiento de un gobierno al cumplimiento de ciertos estándares como la transparencia electoral. Señor presidente, colegas, las palabras son símbolos potentes que transmiten ideas y sentimientos que nos acercan o nos alejan. Ellas crean estados de ánimo que conducen al diálogo o lo evitan. Este es el momento de insistir en el llamado a todas las partes a la sensatez y a la cordura, aspirando a una solución pacífica, genuinamente venezolana. Nuestra región es reconocida internacionalmente como una zona de paz. Este es un logro que ha costado mucho sufrimiento y dolor,
y debe ser defendido vigorosamente. Señor presidente, este Consejo Permanente debe actuar con decisión, lamentablemente, para adoptar una resolución útil que hoy no ha tenido el número suficiente. Esto es lamentable. El histórico vínculo de hermandad entre Venezuela y República Dominicana es centenario. Venezuela es la tierra en la que el padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, encontró refugio y su última morada. Por décadas, los dominicanos que emigraron a Venezuela encontraron los brazos abiertos de un pueblo que los acogió con amor y calidez. Desde Rómulo Betancourt, quien enfrentó con valentía a la dictadura de Trujillo, diversos gobiernos y el pueblo venezolano han estado presentes en la lucha por la democracia dominicana. Este es el momento de extender una mano solidaria a Venezuela, por principio y por agradecimiento. Muchas gracias. Mi columna de esta semana en Oye País la dedico a Venezuela. Basta ya de Maduro. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la comparto con ustedes. La grosera agresión de Nicolás Maduro y su camarilla contra la democracia, la paz, la libertad de Venezuela no puede ser tolerada por los venezolanos ni por los gobiernos y sociedades de las Américas y el mundo. La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de las elecciones, ha sentenciado la Organización de Estados Americanos, OEA. Y le sobra razón en el caso de Venezuela. Maduro y su camarilla han actuado durante 11 años aplicando una política de violencia de Estado, de persecuciones, de atropellos, de espalda a los mínimos procedimientos de la democracia. Ese dictador pretende robarse las elecciones luego de que el pueblo, en mayoría, se envalentonara y fuera a las urnas para darle una amplia, contundente y clara victoria a la oposición por las arbitrariedades de un régimen que impuso el totalitarismo de la mano primero del coronel Hugo Chávez y luego por el patanista Nicolás Maduro, llevando en 25 años a la nación más rica y ejemplo de democracia del continente a la pobreza extrema y a la peor de las represiones políticas. Maduro, que apenas ha recibido apoyo de gobiernos dictatoriales como Irán, China, Rusia, Cuba, Nicaragua, entre otros, ha decidido la ruptura de relaciones con naciones de la región que como República Dominicana le han demandado respeto a las libertades y a la expresión del pueblo en las urnas. A ver si ahora la solidaridad internacional de respaldo a la resistencia y lucha interna de los venezolanos evita que se convierta en realidad la amenaza de sumir a Venezuela en el baño de sangre que promueve Maduro, quien debe ser detenido ya y para siempre. El Centro de Operaciones de Emergencias COE aumentó a 11 provincias en alerta verde debido a la incidencia de una activa onda tropical y una vaguada en altura sobre el territorio nacional. Las provincias en alerta son el Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Atomayor, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana, la provincia Duarte, como también la Altagracia, Samaná, San Pedro de Macorís y El Ceibo, por lo que se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en esas provincias bajo alerta. Un temblor de 4 grados en escala Richter se registró la mañana de este jueves a unos 42 kilómetros al este de la isla Saona en el Canal de la Mona. El evento ocurrió a las 7:02 de la mañana a una profundidad de 104.9 kilómetros a 42.7 kilómetros de Punta Cana, registró el Instituto Sismológico de la UAS.
El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, escogió de forma unánime a Gustavo Sánchez, diputado por el Distrito Nacional, como vocero que representará la bancada en el año legislativo agosto 2024-2025. Durante el encuentro de los congresistas PLDistas en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, también se escogió a Heidi Musa, vicevocera, y a Damaris Vázquez Castillo como secretaria. El matutino Listín Diario celebró por todo lo alto este jueves, 1 de agosto, el 135 aniversario de su fundación. Luego de una misa en la catedral, ejecutivos del Grupo Listín, encabezados por la familia Corripio y su plana editorial con Miguel Franjul a la cabeza, ofrecieron un cóctel y una visita al Museo de la Catedral. Diferentes personalidades de la vida política, empresarial y social de la nación expresaron su felicitación al decano de la prensa nacional, que en su edición de este jueves publicó un editorial reiterando su compromiso de servir a la sociedad y en el fortalecimiento de la democracia y las libertades que compartimos a continuación. ...135 años de historia y compromiso con la sociedad. Al arribar hoy a su 135 aniversario, el Listín Diario siente profundo orgullo de haber cumplido con su compromiso inquebrantable de luchar por la verdad, la justicia y el progreso de la sociedad dominicana. A lo largo de estos años, nuestras páginas han sido testigos y protagonistas de los momentos más trascendentales de la historia de nuestro país. Tal como fue la aspiración de nuestros fundadores, hemos sido fieles al ideal de servir como un faro de información y un espacio para el debate y la reflexión. Desde nuestra fundación, hemos plasmado en nuestras columnas ideas y realidades que han contribuido a enderezar políticas, enfrentar males sociales y sembrar el nacionalismo y la defensa de la soberanía. De manera firme hemos librado una lucha contra las tiranías y las intervenciones extranjeras en el país sin miedo a las consecuencias. El Listín Diario ha sido y sigue siendo un foro abierto donde se discuten los problemas más relevantes que aquejan a nuestra nación, fomentando el diálogo y la búsqueda de soluciones. Creemos en la democracia y en el libre debate de las ideas, y por eso somos un punto de convergencia de todas las opiniones que se manifiesten al amparo de esa libertad. En los últimos tiempos, hemos intensificado nuestros esfuerzos para conectar con las comunidades a través de importantes foros de expertos y visitas a los barrios más necesitados, escuchando de primera mano las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos. Este compromiso con la sociedad nos impulsa a seguir adelante, adaptándonos a los desafíos del nuevo ecosistema periodístico marcado por la tecnología y la inteligencia artificial. Como parte del grupo de diarios América, participamos activamente en investigaciones hemisféricas y promovemos prácticas positivas de información junto con nuestros socios, reafirmando nuestro papel como un medio independiente y defensor sistemático de la libertad de prensa. En este aniversario queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los lectores y anunciantes. Su firme apoyo ha sido fundamental para la sustentación y el crecimiento de este diario. Gracias a ustedes, el Listín Diario ha podido mantenerse como un baluarte de la información veraz y el análisis profundo, comprometido con los valores que nos han guiado desde el primer día. Celebramos estos 135 años con la misma pasión y dedicación con la que iniciamos esta travesía y renovamos nuestro compromiso de seguir siendo un pilar de la democracia y el progreso en la República Dominicana. Juntos continuaremos escribiendo la historia. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema de Venezuela es el tema que ocupa a los dominicanos, que ocupa a las personas de esta región, del continente, del mundo.
es una situación que está en la expectativa de todo ciudadano, principalmente los que amamos la democracia, los que pensamos en las libertades, los que creemos en el sistema electoral como el sistema idóneo para la elección de nuestros gobernantes. En Venezuela ha ocurrido cosas que mucha gente se esperaban, temían, pero que también pensaban que podían ser diferentes. ¿Por qué podía ser diferente? ¿Qué pasó realmente en Venezuela? Un análisis con mucho más detalles ya lo había hecho Julián Roa hace un par de semanas aquí en Oye País. Ahora ya con los hechos consumados o a donde está el resultado de lo que pasó. Hablábamos de lo que podía pasar, de lo que pasó. Entonces queremos oír esas reflexiones de Julián Roa para conocimiento y experiencia mía. Espero que de ustedes también. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. Bueno, lo que pasó, ¿qué pasó? Crónica de una muerte anunciada. Usted lo acaba de decir, consumatum es. El gobierno venezolano y el chavismo tiene control del territorio venezolano. No cabe duda. Innegablemente. No estoy diciendo que Venezuela esté bien. Venezuela, en términos de ranking de Producto Interno Bruto, ha caído a un ranking de 25. Si Venezuela lograra mantener un crecimiento económico, le tomaría 25 años volver a establecerse como era antes, estaba originalmente. Estamos hablando que la pobreza en Venezuela ha crecido exorbitantemente. Usted dirá, bueno, ¿y cómo se explica que con mucha pobreza el PSV, en este caso el gobierno, tenga mayor cantidad de votos? Los elementos son múltiples y las variables también, por supuesto. Parecía una contradicción. Parece una contradicción. Es como si usted mañana hiciera unas elecciones en Cuba. Claro. Posiblemente el Partido Comunista Cubano ganaría mayoritariamente. Eso pasa en Venezuela. El chavismo ha logrado consolidar una maquinaria social, una maquinaria electoral imbatible en términos de lo que podría ser el voto electoral directo. ¿A qué me refiero? Con Chávez, hay que decirlo, y tendríamos que hacer un poco de historia necesariamente, Venezuela es lo que antes se llamaba la Nueva Granada en el periodo colonial. Y por supuesto esa Nueva Granada mantuvo un tipo de gobierno o una sociedad parecida a la sociedad colonial. Eso se ha mantenido. Dos, un sector minoritario con un gran poder y una gran economía y un sector de la clase de abajo mayoritariamente pobre. Eso se mantuvo en los años en Venezuela, no solamente en Venezuela, en toda Latinoamérica. El modelo es una asimetría en la distribución de los ingresos, fundamentalmente. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, Venezuela fundamentalmente, y sobre todo a partir de esa guerra de independencia venezolana, estamos hablando de 1810, 1813 aproximadamente, mantuvo esa división. Una cosa quería el pueblo llano y otra querían los mantuanos, como se hacían llamar, la clase oligárquica. Fíjense que Venezuela inclusive elimina la esclavitud casi 50 años después de la República Dominicana. O sea, había una diferencia. Esa diferencia se ha mantenido prácticamente en manos de dos partidos, el liberal y el conservador. En el caso venezolano es el Partido Acción Democrática, los adecos y los copellanos, claro. Que es la parte conservadora, por supuesto. Y en esa lucha hay un elemento importante y son las dictaduras en Venezuela. Todo parte del siglo XIX y la mitad del siglo XX fueron dictaduras en Venezuela. La más famosa es lo que usted conoce de Pérez Jiménez, ¿no? ¿Verdad? Sí, primero de Vicente Gómez, sí, aquel folclórico dictador venezolano de los años 30. Asume el control en Venezuela en 1908, termina en 1935. Un dictador muy pintoresco. Y luego viene un periodo, una especie de interludio democrático en Venezuela. Y es la elección de la conformación del partido ADECO, Acción Democrática, que termina ganando las elecciones en Venezuela con aquel famoso escritor Rómulo Gallego, ¿usted recuerda? Aquella obra de Doña Bárbara y los dos maridos. Sus 7 maridos. Eran 7. Dice, la obra dice 2, pues dicen que eran 7. Un gobierno muy efímero, un gobierno de apenas 9 meses. Sí. Y luego vuelve otra dictadura que la de Pérez Jiménez. Hasta finales de la década del 50, que por primera vez se elige un gobierno democrático. Cuando se elige a Rómulo Betancourt, por supuesto. Y de ahí en adelante
se divide el poder en Venezuela entre los conservadores y los liberales. Copellanos y Aquel Adecos. famoso acuerdo de punto fijo, ¿no verdad? Un acuerdo hecho en la finca de Rómulo Betancourt, por cierto. Mantuvo, o estaba uno en el poder o estaba en el otro. Eso terminó degradando la política en Venezuela, a tal nivel que la corrupción fue sumamente expandida en todos los partidos en sentido general en Venezuela, pero sobre todo en estos dos. A los principales. ¿Cómo se llamaba el asistente de Rómulo Betancourt? Carlos Andrés Pérez, del lado de Rafael Caldera, del lado del COPEI. Del COPEI. Herrera Campín, usted recuerda a todos. Sí, que eran los demócratas cristianos del continente. Algo que cambió ese equilibrio hegemónico en Venezuela fue el descubrimiento del petróleo en Venezuela, años 30 más o menos. Bueno, Vicente Gómez disfrutó parte de ese bienestar, de esa bonanza de Venezuela, pero donde se produce mayor bonanza es con la crisis de los años 70. La crisis, aquella famosa de los precios del petróleo. De los precios del petróleo y la guerra de los 6 días en Israel. Eso explotó de manera positiva todas las riquezas en Venezuela. Bueno, de hecho, los exiliados venezolanos que vivían en Miami tienen un famoso eslogan, el dame dos. Dame dos. ¿Cuánto vale ese vehículo? Tanto, dame dos. Dame dos. Y aquella cosa, tanto, dame dos. Le pusieron la tribu de los dame dos. Porque era una bonanza extrema. Tenían tanto dinero que... Pero era una bonanza de la clase oligárquica, de la clase rica venezolana. El pueblo vivió en la mayor pobreza, esos cerros venezolanos. Cuando usted va del aeropuerto hacia la ciudad. Sí, toda Caracas, son bordes, famosos. claro. Y por supuesto vino el colapso. Hay un coronel de los años 90 que da aquel famoso intento de golpe de Estado. Ese coronel fue un coronel de la Fuerza Aérea, Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez Frías termina, por supuesto, en prisión. Hay un senador, hay un dirigente político que es quien su gran apoyo, que fue José Vicente Rangel, muy respetado en Venezuela. Una especie de Juan Bosch aquí, muy respetado y muy querido en Venezuela. Al indulto de Chávez, en el gobierno de Caldera, ya va a las elecciones, por supuesto, vienen las elecciones de la reelección de Caldera. Usted recuerda aquel... Con el MAS. Se va del COPEI y forma Convergencia, sí, que es una agrupación política. De partidos minoritarios. Así es. Y gana la presidencia. Pero destruye todo el sistema político. Y ese es el punto de inflexión. Y con un apoyo muy débil realmente. Totalmente. De ahí para allá, entonces trae como consecuencia la llegada de Chávez al poder. En el 99. Con Chávez cambia todo. Chávez no solamente destruye los partidos, lo que quedaba de los partidos, sino que conforma un nuevo Estado, a su visión. De hecho, ¿cómo se llama Venezuela? La República Bolivariana de Venezuela. Hasta el nombre le cambió. Pero de ser un Estado federalista, Venezuela tiene 25 estados. De ser un Estado federal a ser una república, el cambio constitucional es inmenso, hay que decirlo. Y por supuesto, con Chávez la oposición se desbanda totalmente. Y él también se encarga de eso. Hay que decirlo. Los herederos del COPEI y de los Adecos terminaron, que eran muchachos ricos todos, de formación profesional, pero ricos. La política le daba lo mismo. Para lo único que le servía a la política era para seguir haciéndose más rico. Sí, pues se alejaron de la política incluso. Claro, con Chávez no. Chávez va al populismo, innegablemente. Y crea esas famosas misiones que usted conoce. Misión salud, misión educación, y eso, misión vivienda. Con el dinero del petróleo, fundamentalmente, alimentó ese populismo. Que no era cierto y que no fue todo negativo, hay que decirlo. Esa misión salud, sobre todo con los médicos cubanos, llevó salud a los barrios más pobres de Caracas. Le dieron ese apoyo popular. Por supuesto. Igual lo hizo con la misión vivienda. Más de 1 millón de viviendas construidas en un año. O la misión, en pocas palabras, esos programas asistencialistas llegaron a la clase paupérrima de Venezuela. Y por supuesto eso se hizo en detrimento de ¿qué? De la economía. Un discurso de izquierda, un discurso de hablar de un nuevo socialismo, por supuesto que ayudó todo tipo de inversión extranjera. Las empresas venezolanas terminaron quebrando. Y las que no quebraron, él terminó nacionalizando, como fue el caso de PDVSA, que sí era cierto que era el gran patrimonio de Venezuela, también lo era para expoliar esa riqueza. O estaba en manos de empresas extranjeras
o sencillamente está a mano de toda la corrupción venezolana. O sea, hay que ver a Venezuela antes de Chávez y después de Chávez. Pero Chávez es una consecuencia, no una causa. La causa era todos esos niveles de corrupción y de falta de desigualdad. Claro. Pero ese es el escenario pre a la situación. Llegamos entonces con Maduro cuando Chávez deja a Maduro a propósito de su enfermedad. Maduro es un accidente, aunque usted no lo crea. Maduro es un dirigente choferil de camiones en Venezuela, con una gran popularidad y por supuesto en términos políticos es una hechura de Chávez, hay que decirlo. Sí, claro. Pero no es el individuo de gran desarrollo intelectual. El de desarrollo intelectual de Chávez era Elías Agua, ¿usted recuerda? Claro. Fue canciller. Y Maduro lo sustituye precisamente. Por supuesto. Pero Elías Agua es la parte pensante, es la parte liberal. Claro. Es la parte crítica. Él, Juan Vicente Rangel y otros más, son la parte dentro del CPSV formado que fundamentalmente sabía hacia dónde debía ir Venezuela. El resto era el populismo, en el cual se inscribía Chávez. Chávez, Maduro, los hermanos Rodríguez, ¿cómo se llaman los hermanos Rodríguez? Dalcy Rodríguez, que creo que es actual vicepresidenta. El hermano Tarek Así, que es de origen sirio. Y ese es el grupo populista que dentro del PSV termina controlando el PSV. No es la parte romántica y la parte sentimental y la parte ideológica de Chávez, no. Ese grupo termina dominando el partido. Por supuesto, termina desplazando el otro. Usted no sabe dónde está Juan Vicente Rangel, ni sabe dónde está Elías Agua. Tampoco. Y por supuesto, alguien que es un populista desde el inicio es el que era presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se llama? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Pero Diosdado Cabello es la parte, el músculo, vamos a llamarle así, el músculo de ese populismo. No solamente en términos de ideología, sino en términos de corrupción también. Sí. Entonces se apoya en un militar joven llamado Vladimir Padrino, que en cierto modo es la especie de articulador, el verdadero poder en Venezuela, pero el poder militar. Significa que hay una combinación perfecta en términos de populismo. Al final se han llevado la economía de Venezuela, innegablemente. Han terminado llevando a Venezuela a un verdadero fracaso. El esfuerzo que ha hecho la oposición en los últimos años, principalmente de cara a Maduro, que tenía mayor debilidad que el populismo de Chávez, que era se convirtió en un verdadero líder dentro de un sector importante, principalmente de la clase más pobre de Venezuela, y conquistó una masa importante cuantitativa dentro de lo que podía ser el electorado. La oposición venezolana ha fallado en varias ocasiones para ascender al poder por la vía democrática del voto. En esta ocasión se pensaba, por lo que se había concertado, incluyendo las persecuciones contra María Corina Machado, contra otros dirigentes, se pensaba que ahora podía haber esa posibilidad de desplazarlo por la vía democrática, por la vía del voto, a Maduro. ¿Fue una ingenuidad o fue realmente el esfuerzo posible? Fue un gran esfuerzo, innegablemente. ¿O fue el esfuerzo posible? Sí, en cierto modo. Le decía ahorita de Elías Agua que Nicolás Maduro es un accidente. Sí, claro. ¿Por qué? Porque era el ideólogo de ese movimiento, fundamentalmente. Pero entonces cuando Chávez lo coloca frente a Enrique Capriles como candidato a la gobernación de Miranda. Al final termina ganando Enrique Capriles. Miranda y Caracas son los dos centros de riqueza de Venezuela. Y por supuesto, ante la derrota de Elías Agua frente a Capriles, no era lógico que Chávez, que ya venía con un cáncer, entendiera que su sustituto podía ser alguien que había perdido frente a Capriles. En una provincia. Exactamente, un estado de Miranda. Sí, por así decirlo. Por supuesto, eso toma de la mano a alguien que ya venían trabajando en eso, que es Nicolás Maduro. Pero no es el más dotado en términos intelectuales. Claro, ha demostrado mucha sagacidad y una inteligencia natural, ser muy agudo. Se hace el tonto, se hace el más parecido al pueblo, pero es muy agudo, innegablemente. Ahora bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Que el chavismo, vuelvo y le digo, ese modelo de Chávez está enraizado en
en la parte más baja de Venezuela, en el ciudadano de menor nivel el más pobre de Venezuela. Y el discurso del gobierno de que la culpa de la pobreza y de la falta de riqueza y el empobrecimiento del venezolano lo tiene Estados Unidos. No todo el mundo lo compra, pero una gran población sí lo hace. Igual que los cubanos con el embargo. Con el tema del embargo, que es verdad que es dañino a Cuba, pero no es la única causa. No es la única causa, claro. Y por supuesto, eso trae como consecuencia que la oposición con la subida de Chávez no había partido, no había estructura de partido en la oposición. Los ADECO eran 5 o 6 que entendía que estaban destinados a gobernar Venezuela de por vida. Igual los copellanos. Nadie se preocupó por hacer un partido fuerte. Además, le digo, de todo el desastre de la intención de Caldera, de la reelección de Caldera, que es verdad que la logró, pero la consecuencia fue destruir el propio. Sí. ¿Cuál es la consecuencia? Que son ya, sobre todo en un segundo periodo de Chávez, de los herederos de esos ADECO y copellanos intentar formar una oposición. Le ha costado 25 años y todavía no lo logra, esa es la verdad. Ahora estuvieron cerca. En el caso del que más cerca llegó fue el alcalde Ledesma y al final terminó retirándose. O de Leopoldo López. Que terminó en el exilio. Terminó en el exilio. La misma María Corina Collado vivió un tiempo en el exilio. Sí. Ahora se de Capriles no se sabe. Exactamente. O sea, hay un tema de identidad de clase. De una manera u otra, la oposición no necesariamente representa lo mejor para Venezuela. Claro que es un cambio democrático. Este es un gobierno de 25 años, hay que decirlo. Y es un gobierno que en términos económicos ha degradado al máximo. El último intento de Chávez, que posiblemente nos había beneficiado a América Latina, Petrocaribe. Fue Petrocaribe. Pero Petrocaribe era contra Venezuela. Sí. No era posible mantener precios y en cierto financiar el resto. A largo plazo. A largo plazo, con una Venezuela cada día en mayor nivel de pobreza. Y con países pobres. Porque si fueran con países ricos, claro, tú podías en un momento determinado decirle, por favor, págamelo todo. Eso era externalizar la pobreza. Tanto es así que tuvieron que vender la deuda por la mitad del precio. Correctamente. Significa que no empobreció más. Sí, más sí. América Latina le sirvió de mucho, a nosotros nos sirvió Petrocaribe. Claro. Haití, a muchos países le sirvió. Sí. ¿Qué es importante en esto que ha sucedido en Venezuela? La comunidad internacional. Las declaraciones de la comunidad internacional. Bueno, ahora mismo 9 países han pedido una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA, muestran su preocupación, hay un movimiento de solidaridad con el pueblo cubano, pero ¿será posible que esto pueda revertir una situación que parece una situación de hecho? Porque hemos visto que la comunidad internacional para poco ha servido muchas veces con situaciones en América Latina. No voy a citar el caso de Haití porque es un caso emblemático como cuando uno habla de su casa, pero lo hemos visto por toda América Latina. No ha tenido mucho efecto en muchas situaciones similares o casi similares. El caso de Nicaragua es un ejemplo, por ejemplo. Los fenómenos políticos sociales son impredecibles. ¿Usted recuerda la famosa, ¿cómo se llamaba? El movimiento islámico. La primavera árabe. La primavera árabe. Fue un señor que se pegó fuego. Sí, porque lo desalojaron un buhonero. Un buhonero. Desató todo ese movimiento de la primavera árabe, que ha terminado siendo peor que lo que ellos reivindicaban. Sí. Los movimientos sociales son impredecibles, pero si usted contara, y estoy especulando por supuesto, si contara los votos colocados en las urnas, ganaría el madurismo. No estoy diciendo que la manera como llegaron esos votos a las urnas haya sido la mejor manera posible. Fíjense que Venezuela tiene, por ejemplo, un exiliados económicos, no políticos, de casi 5 millones de venezolanos, de 3 y 4 millones de venezolanos. Sí, no, hablan de 7.7. Votaron menos de 400.000 venezolanos en el exterior. No porque no quisieran, sino porque el gobierno se encargó de que no votaran. Establecía o pensaba el gobierno que la mayoría serían opositores. No, y así era realmente. Como es lógico. Cerró la frontera con Colombia, impidió que varios aviones que volaban desde Panamá hacia Caracas con observadores pudieran llegar. Posiblemente si cuentan los votos estén los votos ahí. La manera como tuvieron fue una manera antidemocrática totalmente. Quizás la oposición se durmió en sus laureles y pensó que el boom que habían logrado publicitario, mediático, de apoyo de gobiernos y de intelectuales y de políticos en América Latina y de otras partes era suficiente para sobrepasar esos votos del chavismo y de Maduro, del madurismo.
Yo creo que la oposición hizo su gran trabajo. Aunque no logre quedarse en el poder en Venezuela, la oposición tiene que sentirse, tiene que felicitarse realmente. Porque por primera vez realmente ese movimiento, ese madurismo, pudo verse en peligro de perder el poder. Pero 6 años de gobierno. La oposición hizo un gran trabajo. Está bien, por 6 años de gobierno. En el tiempo, ¿podrá esa oposición consolidar realmente un movimiento de futuro? ¿O será una ilusión más que pasa y tendremos que esperar dentro de 5 años otra vez la conformación de otro movimiento de ilusión? Bueno, sí. Sí, porque son 6 años de gobierno, Así o sea, 5 años para comenzar a formar un movimiento. Es lo que te digo, es verdad lo que tú dices, ha avanzado, sí, claro. Pero el gobierno es el gobierno, el poder es el poder. Todo se agota, tienen que recordar eso. De hecho, ese modelo económico, político-económico de Venezuela está agotado hace mucho tiempo. El resto es un tema de represión, hay que decirlo, y es un tema de control social, el populismo, volvemos al mismo. El salario mínimo de Venezuela son $6, ¿usted sabía? Sí. Con $6 vive una familia 30 días. Tiene que hacer la fila, tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir a recibir la ración que le van a dar. Tipo Cuba, en cierto modo. Tipo Cuba, pero peor que Cuba, porque Cuba no ha conocido democracia nunca. Cuba no ha conocido ningún gobierno democrático desde su fundación, ¿usted sabía? El único gobierno democrático, la única luz democrática de Cuba fueron aquellos famosos 7 meses de Prío Socarrás. Después no la ha conocido. O sea, salió la dictadura de ¿cómo se llama? De Fulgencio Batista. No, antes de Fulgencio Batista tenía Estrada Palma. Tenía los militares, luego tuvo Fulgencio hasta que termina Fidel Castro. De Fidel aquí no hay democracia en Cuba tampoco. No. Nos guste o no, esa es la realidad. Bueno, una vez Maduro dijo que si los cubanos estaban acostumbrados a pasar hambre, no había por qué el venezolano no lo hiciera. Gracias, don Julián Rojas. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Rojas. Permítame la palabra. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La economía. Venezuela está vuelto un lío. Por Medio Oriente hay otros problemas, que las tensiones sobre las elecciones de Estados Unidos. Aquí hay cambios en el gabinete presidencial. Pero, sin embargo, la economía sigue un ritmo. Sigue un paso tras otro, con planificaciones, con expectativas, con resultados. Y estamos terminando ya el mes 7 del año, vamos a entrar en el mes 8. Y los economistas, y yo siempre lo comento, analizan por mes, por bimestre, por trimestre, por cuatrimestre, por semestre. Ya pasó un semestre. Y ahora también los organismos internacionales están en lo mismo. El Fondo Monetario Internacional acaba de tener su reunión y da unas perspectivas muy favorables para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. O sea, para la región, para esta zona. ¿Y en qué consiste ese panorama favorable? Porque una cosa es cuando usted dice las cosas y lo otro es cuando hay indicadores que así lo demuestran. Yo lo pongo sobre la mesa. Carlos Cuello lo explica. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Aquí iniciando ya el octavo mes del año. ¿Habrá cambio de mando? Sí. ¿O continuidad? Sí, continuidad, pero no puedo cambiar. De gabinete, sí. Cambio de gabinete, pero también cambio de periodo, de esquema de periodo. Son 4 años que comienzan. Está confirmada la designación de nuestra querida amiga. Ferida Raful, sí, confirmado. Fue dicho por el propio presidente en su cuenta. Yo sé que tú la felicitaste, pero también me correspondía a mí felicitarla, ¿no? Claro, y desearle lo mejor de los éxitos. Compañera nuestra de trabajo. Claro. Aquí se inició Faride en las comunicaciones con nosotros. No, y sigue siendo parte de honor. Claro. Mira, ya noté a ti hacer el introito de lo que ha sido el desempeño de la economía en un contexto muy convulso, que esa es la realidad. Y extraño también. Pero nada raro, porque para no irnos muy lejos, ¿no? Ya vamos para 5 años, del 2020 para acá, ¿no? Sí.
ese ha sido, digamos, el escenario, tónica, ¿no? Sí, la tónica, sí. Primero la pandemia, después la guerra, los precios del petróleo, y ahora tú mencionabas rápidamente 3 hechos noticiosos que, sin lugar a duda, pueden tener incidencia. El caso de Venezuela, por el peso que tiene, aunque lo ha ido perdiendo, eso es verdad, en lo que es la producción de petróleo, ¿no? Y el papel de Estados Unidos o de la región, que aparentemente hay la preocupación es muy seria, y me luce que hay un acercamiento de los grandes países para buscar alguna salida negociada a la situación. Necesariamente. Pues no se puede, la comunidad internacional no puede ser indiferente a lo que es la realidad de un pueblo. ¿No? Y de una nación como Venezuela, una de las naciones grandes del continente. Una economía que ha perdido el 80% de su Producto Interno Bruto en los últimos 10 años. Correcto. Con ese mismo gobierno que busca una reelección o que aparentemente la ganó. Entonces, eso gravita sobre la región, pero no solamente sobre la región, porque recuérdate sus aliados también. ¿Quiénes son sus aliados? Sí, sí. Entonces, pero la economía, como tú bien destacas, es en ese contexto, en ese ambiente tan tenso, convulso, donde ha logrado, digamos que, un desempeño, ¿no? Tanto la economía global como la economía local y regional. Eso es loable. En este caso hubo una conferencia, la número 18 de la región centroamericana, Panamá, que no es parte del esquema centroamericano, Sí. y República Dominicana. Aunque Panamá está en Centroamérica, geográficamente, por así decirlo, no forma parte de la comunidad centroamericana como tal. En algunos organismos. Panamá, recuérdate que fue un desprendimiento de Colombia. Pero la franja geográfica está en lo que se llama Centroamérica. Pero de no haberse producido ese desprendimiento fuera parte de Colombia. De Colombia. Que es Sudamérica. Pues, sí, pues estaría una parte de Sudamérica en Colombia. Bueno, en Centroamérica. Exacto. Entonces, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, obviamente son los países más estables de la región. Yo pienso que de la región latinoamericana y caribeña, sí, ¿no? Incluso tienen una alianza estratégica pro democracia y desarrollo económico. Exacto. Fue en Costa Rica la reunión. Sí. Ahí participaron los ministros de Finanzas, de Hacienda, la superintendencia de banco y los gobernadores del Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Y uno de los datos muy importantes que el Fondo Monetario Internacional dice que se prevé que este grupo de países, CAPRD, o sea, Centroamérica, Panamá, República Dominicana, ¿no? Este grupo de países sean un 17% superior su crecimiento después de la pandemia, frente a un 9% del resto de América Latina. O sea que estamos creciendo prácticamente al doble de lo que es la región de América Latina después de, y el Caribe, de la región completa, sí. Después de la post-pandemia, ¿no? Se prevé que el crecimiento de los países, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, sea de un 3.9% para este año, ¿no? Fíjate que en ese contexto República Dominicana parece como un 5.1%, según el propio Fondo Monetario Internacional. Por encima de la región incluso. Por encima del concierto y por encima de la región. De la subregión. Sí. No, pero espérate, que este 3.9% de proyección para los países Centroamérica, Panamá y República Dominicana, ¿no? Digamos que Centroamérica ampliada, ¿no? Sí. Es el doble de la región latinoamericana y caribeña. Sí. Ahorita te decía que... 2 puntos algo, ¿verdad? Sí, no, la región estaría entre 1.9 y 2.1. Sí. Y nosotros estamos hablando aquí de 3.9 para la... Sí. Para la subregión, sí, digamos. ¿El ¿no? doble? El doble. Al igual que la recuperación ha sido también el doble, ¿no? Pero hay un dato muy curioso y es que estos 3 países, como tú bien destacabas ahorita, son los 3 países más estables políticamente. Sí. Política y socialmente incluso. Sí, dentro de la región, ¿no? Estos 3 países tienen niveles de ingresos per cápita similar a los de los países asiáticos y lo de Europa del Este. O sea que es clave la estabilidad política, la estabilidad social, con
problemas económicos, eso lo sabemos. Pero hay una ¿no? estabilidad económica porque tenemos problemas económicos coyunturales por situaciones, pero no hay un desmadre económico que provoque cataclismos y situaciones difíciles. No, para que tengamos ese ingreso per cápita claro, y que se haya mantenido claro. en crecimiento. Recuerda que República Dominicana en la región, Panamá, República Dominicana están entre los primeros países de la región en el per cápita. Sí, sí. ¿no? Entonces, Y sus niveles de crecimiento desde hace tiempo se mantienen uno cerca del otro. Claro, claro. Yo creo que esto es uno de los datos más interesantes de estas estadísticas que nos ofrece el fondo. Bueno, ya se sabe que el crecimiento proyectado para la economía global va a ser de 3.2 para este año y 3.3 para el año que viene. O sea que, viendo en ese contexto, República Dominicana superaría todos los datos que hemos ofrecido, tanto para la región de América Latina y el Caribe, para la subregión y para la economía global. El doble o más del doble. Exacto, un 5.1. Yo creo que los dominicanos debemos sentirnos satisfechos en ese sentido, sin que esto signifique obviamente que no tengamos problemas. Problemas tenemos, eso es obvio, ¿no? Pero el hecho de que podamos disfrutar de una relativa estabilidad macroeconómica, de estabilidad política y social, es un logro de todo. Un logro de todo, porque yo no dudo que podamos tener esta estabilidad relativa en ausencia de una relativa equidad en lo que es la distribución del ingreso. Siempre tenemos esa crítica, ese temor, pero en cierto modo las cosas se van ajustando bastante. Claro. Hay que ver qué va a pasar con el tema de la reforma, que mucha gente piensa que como le va a afectar, hay sectores que pueden verse más vulnerados por el tema de la reforma, la aplicación de impuestos y todo esto y su capacidad económica. Hay gente que lo piensa. Hay que ver cuál es el resultado final del tema de la reforma. Mire, la reforma hay que verle sus dos partes, ¿no? Por un lado, va a impactar inicialmente sobre lo que son los niveles de ingreso de las personas, porque los impuestos lo que hacen es reducir la capacidad de consumo del ingreso de las personas, la manera como la persona asigna su ingreso, y va a afectar probablemente en un principio los niveles de inversión de las empresas. Por lógica tiene que hacer. Por lógica, tiene que pasar. Sin embargo, el hecho de que permita estabilizar lo que es la finanza pública, también va a garantizar que el país no tendrá que seguir endeudándose, que no tendrá que seguir disponiendo de mayores recursos para atender lo que son los compromisos, las cargas financieras. Y eso da su impacto positivo. Y que podrá también destinar el gobierno mayores recursos para la inversión pública. Lo que te digo, tendrá su impacto, eso tiene un impacto positivo. Una mayor inversión pública y una mejoría en lo que es el gasto social también hace justicia en lo que es la distribución del ingreso, ¿no? Integrando más personas a lo que es la actividad productiva, generar más empleo, mejorar la calidad del empleo. O sea que esa es una parte que el Fondo Monetario incluso en su nota resaltaba como muy positiva de la reforma. Por eso digo, en el corto plazo sí es cierto, va a impactar sectores, pero va a garantizar, va a permitir una mejor redistribución del ingreso. Y obviamente eso va acorde también con lo que son los factores de estabilidad que estábamos mencionando recientemente. Correcto, correctísimo. Mira, la economía dominicana en ese mismo sentido ha tenido un crecimiento importante en los primeros 6 meses del año y la proyección que tiene para los segundos 6 meses del año. Sí, el informe, el reporte, ya el Banco Central lo colocó en su página web. El de julio. Ya el primer semestre. Hasta junio, enero-junio. Es junio, exacto. De acuerdo con el IMAE, que es un índice de medición de corto plazo, el mes de junio creció a un 6.2%. Sí. O sea, por eso te digo que hay una buena recuperación. Recuerda que tuvimos un mes de abril y mayo muy tímido, bajo, ¿no? Sí. Abril sobre todo, ¿no? Y el crecimiento acumulado
es de un 5.1. O sea, que está dentro de lo que es, digamos, el crecimiento potencial de la economía. La inflación ha estado también experimentando reducción en 3.26. Y lo cierto es que de mantenerse esta tendencia, todo indica que la economía dominicana estaría alcanzando lo que son sus proyecciones. Esta proyección es del Fondo Monetario Internacional, 5.1. Digo, esta es del IMAE, pero va acorde con lo que son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Es cierto que en lo que se refiere al crecimiento, no todos los sectores han tenido el mismo desempeño. Eso es lógico. Agricultura, por ejemplo, para el semestre 4.2 y para junio fue de 4.9. En el mes de junio ningún sector creció a 2 dígitos. Bueno, el sector minería, pero en el semestre todavía acumula un déficit. Sí, el único que está negativo para el semestre, menos 12.3, aunque creció en junio un 12%, ¿no? Es el único que tiene 2 dígitos de crecimiento para el mes de junio. Para el semestre, también minería es el único que tiene 2 dígitos, pero en este caso negativo. Prácticamente igual, del 12.1. Entonces, repito, enero-junio, crecimiento de la economía, según el IMAE, 5.1. Para el mes de junio, 6.2. Luce que vamos en la dirección de alcanzar la proyección o el crecimiento potencial de la economía en el largo plazo, que gira en torno a un 5%. ¿Y la inflación cómo? 3.2 está por debajo. Digo, está dentro del rango meta inflación. Lo que te quiero decir, se mantiene controlado. Sí. Y el tipo de cambio también se ha mantenido. Bueno, el propio Fondo Monetario dice que se debería liberalizar más incluso. Sí, porque ellos tienen sus razones de plantearlo, porque eso tiene una movilidad en el comercio internacional principalmente, pero a la República Dominicana por un lado le conviene y por otro lado no le conviene. Por un lado le conviene porque el tema de las exportaciones, de la llegada de remesas, de la inversión extranjera, con una tasa atractiva, alta, tiene sus comodidades. Pero para las importaciones, para una serie de cosas, entonces es diferente. Sí, yo creo que la gran preocupación de la economía dominicana, como de cualquier economía, está en corregir el déficit fiscal y el cuasi fiscal. Sí. El cuasi fiscal ya es muy significativo, ¿no? Y si no se está monetizando más la economía, si no se está generando presiones inflacionarias con las emisiones que tiene que hacer el Banco Central, es porque se está incrementando la deuda, recogiendo lo que se emite. Si el Banco Central estuviera emitiendo y esa emisión fuera a la circulación, entonces eso iba a presionar más la inflación. Claro. Ese es el control. Entonces el déficit del Banco Central, el déficit externo, afortunadamente tiene respuesta en la balanza de pago porque la inversión extranjera directa compensa lo que es el déficit de las cuentas corrientes. Correcto. El problema es buscarle salida a ese déficit cuasi fiscal, que ya se han hecho planteamientos, ya tú y yo comentábamos la semana pasada lo que hizo Argentina, lo que hizo Milei, y aquí vi un artículo que publicó el economista Andy Dawar también, en el sentido de que es deuda pública. Así es. Y que debe pasar a Hacienda, ¿no? Y entonces tendríamos lo que es el verdadero déficit financiero. En el sitio enmarcado donde debe estar. Claro. Porque cuando se habla de capitalizar el Banco Central es que sencillamente esos intereses que está pagando el Banco Central los paga el gobierno. Porque es deuda pública, en definitiva. Cuando hablamos de la deuda pública consolidada, la incluye las dos. Claro. Carlos, ¿qué está pasando en la Reserva Federal con las tasas de interés ya finalizando este mes? ¿Y qué pasa en República Dominicana? ¿Subirán, bajarán, se mantendrán? ¿Qué tú opinas? Mira, aunque al momento que estamos haciendo esta grabación no tenemos el reporte el aviso del Banco Central, pero no me cabe la menor duda de que se mantendrá como se ha mantenido desde diciembre para acá, en un 7%. Y no hay factores que indiquen que va a haber cambios. No. La tasa de política monetaria se va a mantener invariable. Justamente junio del año pasado
estaban en un 8%. Sí. O sea que apenas 100 puntos. De junio a junio. 100 puntos lo que se ha variado. Subió hasta 8.50, ¿verdad? Hasta 8.5. Sí, llegó a estar en 8.50. Pero en diciembre era un 7%. O sea que a lo largo de este año no ha habido cambio en la tasa de política monetaria. Si en diciembre estaba así, 8 meses consecutivos. De junio a junio son 100 puntos, pero de diciembre acá, fue noviembre que se comenzó a cambiar. 2 años, 3 años atrás. ¿No? Pero hay un dato muy interesante, y es que la Reserva Federal, su comité que tiene que ver de mercado abierto, ¿no? Se reunió martes y miércoles, hasta hoy, en el momento que estamos grabando. Y las expectativas son de que cualquier reducción estaría programada para septiembre. Estamos hablando de que la Reserva Federal tiene registra tasas de 5.25 a 5.50, los niveles más altos del 2001, o sea, más de 20 años, ¿no? Pero es esperanzador el hecho de que el índice de precio al consumidor de Estados Unidos, porque déjame decirte algo, los indicadores son los mismos. Sí, claro. El tamaño de la economía te da números diferentes, pero los porcentajes, los márgenes, las operaciones son iguales. Una anemia se mide con los mismos conteos de glóbulos rojos en Estados Unidos, en África y en cualquier país del mundo. Así es. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué las tasas se mantienen altas? Bueno, porque la inflación no ha cedido. Pero la inflación ya va cediendo, está en un 3%, nivel más bajo del año 2021. Y el objetivo meta inflación de ellos es de un 2%. O sea, que está un 50% todavía por encima, ¿no? Pero fíjate cómo se está incidiendo sobre la inflación, manteniendo tasas altas. Igualito. Igualito que lo hizo aquí. Igualito que nosotros. En el momento en que se subió, se disparó la inflación. Así es. Ahora, al igual que nosotros, pese a que las tasas más bajas incentivan el financiamiento, la inversión y ¿por qué no? El crecimiento económico. La movilidad de la economía. Pero al igual que nosotros, con todo y que la tasa es tan alta, los niveles de desempleo están entre los más bajos en los últimos 20 años. El PBI de la economía norteamericana creció en un 2.8, o sea, el crecimiento que registra en este momento para el semestre. Y está por encima de lo esperado. O sea, fíjate que pese a que la tasa es tan alta, al igual que nosotros, no están entorpeciendo el crecimiento ni el empleo, que es lo más importante, ¿no? Bueno, ellos tienen una campaña y una política de reducción de empleo, de atacarlos fuertemente. Y es una sociedad también de oferta y consumo, de mucho consumo. Claro. Oferta y demanda. Y la movilidad ahí es muy alta. Y la guerra podría estar también... hace su poquito ahí. Sí, afortunadamente el petróleo se ha mantenido en precios relativamente estables, ¿no? Pero aquí, como te digo, es importante el hecho de que veamos que la misma variable se utiliza en los mismos instrumentos. Sí, claro. ¿Por qué nosotros partimos de que no va a haber cambio en la tasa de política monetaria en nuestro país? El propio fondo lo destacaba en su nota. O sea, tasas altas en Estados Unidos no son compatibles con tasas bajas en el caso nuestro. Eso sería absurdo, ¿no? Con todo esto, se sigue fluyendo la inversión extranjera, que los 3 países que mencionábamos aquí, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, son los mayores en captación de inversión extranjera en la región. Sí, claro. Por la misma variable que está. Por la misma estabilidad política, estabilidad social, estabilidad económica, o sea, por el mismo sistema de rejuego de la misma economía. Fluye. Así que aunque nos quejemos, aunque pataleemos, porque eso es parte también de lo que es un ambiente de democracia, pero valoremos lo que hemos logrado en materia de estabilidad política, económica y social. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la economía nacional y economía internacional, sus efectos
en el desarrollo de los países, en el día a día de nuestra República Dominicana. Nos vemos mañana nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.